John Bordelais Rawls nació el 21 de febrero de 1921 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. John Rawls es uno de los filósofos más importantes del siglo XX en reflexionar sobre la filosofía política. Rawls puso su punto de reflexión sobre el tema de la justicia con su escrito Una teoría de la justicia. ¿Y en qué consiste su propuesta filosófica? Rawls escribió que una sociedad es una empresa cooperativa en vista al beneficio mutuo, marcada típicamente por un conflicto y también por una identidad de intereses. Es decir, a todos nos preocupa lo nuestro, pero estamos dispuestos a entendernos con los demás, a fin de que cada uno pueda ocuparse de lo suyo. Asimismo, cada individuo desea llegar a realizar su concepción del bien, pero para ello necesita cuantos más bienes sociales mejor. Aquí se origina un conflicto de intereses por unos bienes que son moderadamente escasos. El problema recae en el concepto de la justicia distributiva. Esta problemática también se puede plantear con la siguiente pregunta: ¿qué principios de justicia tendrían que informar el orden constitucional de una sociedad democrática, concebida como un sistema equitativo de cooperación entre personas libres e iguales, miembros plenamente cooperantes a lo largo de un ciclo vital completo? La respuesta que Rawls ofreció es la siguiente: todos los bienes sociales tienen que ser distribuidos a partes iguales, a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos valores sea en beneficio de todos. Ante esta respuesta, Rawls aclara cuáles son los bienes sociales que según él no pueden ser distribuidos de forma desigual y cuáles pueden justificarse su distribución desigual. A lo primero, Rawls lo denominó principio de libertades básicas iguales, que dice lo siguiente: toda persona puede hacer la misma reclamación inalienable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales, compatible con el mismo esquema de la libertad para todos. Es decir, las libertades básicas de este principio son las libertades clásicas de la tradición liberal, que son libertad de pensamiento y conciencia, libertades políticas, libertad de asociación, derechos y libertades implícitas en el Estado de Derecho. En cuanto a lo segundo, Rawls lo denominó principios de desigualdad en beneficio de todos. Estas desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condición de igualdad de oportunidades equitativa. En segundo lugar, tiene que promover el mayor beneficio para aquellos miembros menos aventajados de la sociedad. En otras palabras, para Rawls, uno no está legitimado a poseer más que otro porque se lo merezca, debido a su esfuerzo, talento o capacidades, sino porque es beneficioso para los que tienen menos. Otro aspecto en el cual Rawls reflexionó fue ante la pregunta: ¿cómo decidir cuáles son los principios de la justicia? Para solucionar esto se planteó un experimento mental, denominado posición original, en el que intentaba responder con otra pregunta: ¿qué principios de justicia escogerían unos actores racionales en el caso de que estuvieran equitativamente situados para una sociedad? El primer paso para llegar a la imparcialidad, de acuerdo a Rawls, es desde la ignorancia. Se trata de que las partes desconocieran todo aquello que haría que fuesen parciales en la deliberación. Era cuestión de ponerlas detrás de lo que Rawls llamó un velo de ignorancia. En virtud de ese velo, ignorarían qué lugar ocupan en la sociedad para que deban escoger unos principios de justicia, es decir, si son ricos o pobres, por ejemplo. Lo único que se conocería serían hechos generales de la sociedad y la psicología humana. Por otro lado, Rawls, además de su escrito Una teoría de la justicia, casi al final de su trayectoria docente e intelectual, en 1999 escribió un breve ensayo titulado El derecho de gentes,
en el cual aborda temas diversos en los cuales pretende sentar las bases de un mundo más justo. Así, por ejemplo, en el tema de la guerra, en el cual se presentan comúnmente tres posturas, las cuales son el pacifismo, el cual sostiene que toda guerra está injustificada. La segunda postura piensa que la guerra es otra forma de hacer política. Y la tercera postura es la guerra justa, que defiende que algunas guerras pueden tener justificación moral. Rawls compartió este último enfoque, es decir, para este pensador ni era cierto que cualquier guerra sea un error, ni tampoco que en la guerra todo se vale. Rawls expresa que un pueblo podría declarar la guerra a otro por dos motivos. En primer lugar, para defenderse de una agresión que pone en peligro los intereses fundamentales de la sociedad. Y en segundo lugar, un pueblo puede entrar legítimamente en guerra contra otro que no lo ha agredido previamente si el gobierno del segundo viola de un modo flagrante e intolerable los derechos humanos elementales de sus ciudadanos. Para ir finalizando, expongo las 4 funciones que tiene la filosofía política según Rawls. En primer lugar, una función práctica, porque se propone ayudar a mitigar los conflictos que dividen a la sociedad y además plantea el problema del orden. En concreto, la justicia como equidad se ocupa de mitigar las divisiones sociales existentes. En segundo lugar, la filosofía política posee una función orientadora. En tercer lugar, la filosofía política tiene una función reconciliadora con el mundo. Y por último, la función de la filosofía política es la elaboración de una utopía realista. Espero les haya gustado el video.